Vamos a... Juan Carlos, si quieres pon tu rostro, está bien. Voy. Vamos a trabajar 3 semanas con la materia de relaciones públicas, ¿sí? La idea es comentarles cómo vamos a estar chambeando, cómo vamos a estar trabajando. La idea, con lo que me ha funcionado ahorita en los nuevos grupos, me tocó a ustedes cuando apenas empezaba COVID y apenas estábamos conformándonos. Fue la primera, creo. Entonces, hubo uno, dos, tres cambios ahí. Primer cambio para ponerlos en contexto. El primer cambio es, por ejemplo, si tú de repente llegas a tener alguna situación especial por la que sea, de la cual no te puedas conectar, desde la de hora de declarar, cuando dices tu nombre y conectado, me lo dices, lo pones. ¿Sí? Antes me dices si me pides permiso, etc, etc. Pero pones así tu nombre, por ejemplo, Esperanza de la Cruz, justificante laboral, tras, porque yo ya te dije cuando conversamos que lo pusieras así en caso de que tuvieras algún incidente. ¿Ok? Desde ahí lo vamos poniendo. ¿Con qué finalidad? Porque yo cotejo esto todo a corporativo. Mando videos, mando todo, o sea, de tal suerte de que todo esté cotejado. ¿Okay? Primer cambio. Segundo cambio, y dice Juan Carlos con el rollo de las conexiones. Fíjate que tengo en mis grupos, no sé cómo le han hecho, pero pues el índice de conexión de los que se conectaron la primera vez que con los que siguen, pues sí está como en un 70-80%. O sea, sé que si 10 se conectaron al inicio, regresan 8, ¿no? Y por ejemplo, ahorita tengo un grupo en domingo que son 34, porque es un grupo mixto, ¿sí? Si 34 se metieron en la primera sesión, si 26 se conectaron en la primera sesión, porque no todos se ponen lista, 22, 23 se conectan en la retroalimentación. Y me preguntarán, pues, si me estabas diciendo tú que 5 se conectan y después 2 quedan, mi índice parece mejor. ¿Cuál es la razón? La idea es de la retro, es retro como tal. La idea es que ustedes puedan compartir sus experiencias de lo que vivieron en las preguntas. ¿Ok? Y si no puede estar en la retro normalmente y no hay ninguna justificación de ningún tipo, lo pongo como sesión incompleta. ¿Sí? Y la sesión incompleta es válido como la mitad de una asistencia. ¿Ok? Y eso es un ajuste que también está. Obviamente otro ajuste es que, por favor, creo que ya les han dicho a lo mejor otros maestros que cuiden lo que se muestra ante las cámaras, ¿no? Sí. También yo cuido mucho lo que muestro ante las cámaras, ¿no? De que lo que mando por reportes, de que traten de no estar muy acostados en la cama o algo similar. ¿Okay? Dime, Hubert. No. Ah. Me estoy acomodando. Ya. Escuché teacher por ahí. Ok. Muy bien, chicos. La idea es hacerlo en 2 bloques. Uno, hasta agotar todo. Es hasta agotar todo. Digo, no les ha tocado a otros maestros que creo que son más hitlerianos que yo, porque mi idea es empezar justo a las 2 en punto. ¿Sí? Entonces, desde la 1:57 mando el link. Normalmente vemos los temas hasta agotar todo, por favor. Si nos llega a tocar que comprometan esas tantito de las 4 de la tarde, ¿sí? No, hacemos como 4 sesiones cuando mucho. Por ejemplo, normalmente 3 sesiones de 40 o 4 sesiones de 40 minutos en la primera tanda, así. ¿Sí? Y regresamos, por ejemplo, me los mando a época creativa, como diría Cristian, que los manda con actividades, y regresamos 7:20. Normalmente dejo siempre 5 actividades. ¿Sí? En relaciones públicas son 5 preguntas. La idea es que la que ustedes quieran de esas 5 me la desarrollen desde que salimos de la época de aquí de explicación hasta acá y que me lleguen con alguna pregunta que quieran compartir con el grupo. La idea es que a las 7:30 que volvamos, sean ustedes los que hablen. En donde digan, miren, yo lo hice así, yo lo hice así, y que entre todos podamos construir lo que hicieron.
¿Por qué lo empecé a hacer así? Y ya me dicen, oye, profe, pues me gustaba más lo que decías antes, ¿no? De que los mandabas a la guerra y no nos volvíamos a ver, ¿no? Miren, me he dado cuenta, sobre todo que yo digo que cuando trabajas con lunes a viernes te edificas. Resulta ser que hay muchas personas que necesitan estas retroalimentaciones, no solamente del profesor, sino también de cómo lo abordaron otras personas. ¿Sí? De tal suerte de que la experiencia se enriquece. Por ejemplo, Juan Carlos, tú tienes unas experiencias formidables allá de la funeraria, pero tal vez Humberto o Cristian desde sus perspectivas también las tienen. O por ejemplo, Esperanza también desde la policía, también tiene otro enfoque. ¿Y por qué perderse de ustedes de ver el enfoque de cada uno? ¿Sí? Sobre todo en el enfoque de la materia, obviamente, porque ya sé que se conocen, pero no, tal vez no se conocen en respondiendo relaciones públicas desde su sector, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ansiedades hasta el momento? Diana, qué bueno que te conectaste. Ok. Hola. Hola, bueno. Ok, entonces, en cuanto a la manera de evaluar, sí se parece un poquito. No, todavía les dejo la oportunidad que si queremos cambiar puntuaciones, es buen momento. Entonces, en donde pienso que 15% para la participación en clase es estar y tener toda la asistencia completa lleva el 15%. Sí, por ejemplo, si es justificación, yo pongo 0.9. Si es sesión incompleta, pongo 0.5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de 15%, parece incluso más castigado que cualquier otro rubro, no sé, portafolio de evidencias, actividades en Classroom, ¿no? Se ubican lo de portafolio conmigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces, Sí. ya todo eso está masticado para que ya no nos metamos en líos con eso. Y también en la parte del examen, ¿no? ¿Se acuerdan que mando un cuestionario y que el cuestionario me lo contestan después de ciertos días? Sí. Ok. Creo que, profe, creo que en los criterios de evaluación falta un 10%, ¿no? Ah, dime, 60, 85, ¿no? Súmale. No sabe sumar, discúlpelo. No, ¿cómo no? No te creas. A ver. 25 y 15 son 40. Ah, Y 30 sí, y 30. Sí. Discúlpelo. Se me No pasó. no te preocupes, no te preocupes. A veces pasa. ¿Cuenta como participación? Bueno, somos psicólogos, ¿no? Gracias por esa parte de que sí se cuenta como participación. ¿Sí cuenta o no cuenta? En realidad, lo de participación, ya saben que soy dardo de que aviento preguntas y preguntas una tras otra. Entonces, con que estés y estés, la cubres, ¿sí? Okay. Porque no es lo mismo que estés, no sé si me voy a entender que estés y estés, porque a veces me llegó a pasar que alumnos ponían la cámara, te lo juro, o ponían así como una versión de ellos y después se iban y no lo atendían, ¿no? Y de las experiencias uno crece, más estimados. Sí. O desgraciadamente, digamos, por los malos hacemos métricas para los buenos. No sé si me voy a entender. Pero bueno. Sí. ¿Y si fuera 20 de evaluación final y 20 de participación en clase? Ok, recuerda que entre más porcentaje haya de algo, más exigente tendría que ser. Así está bien. Okay, por ejemplo, si te la cambio, si dijeras 30 de evaluación final y 10 de participación en clase, por ejemplo, tú dirás, oye, pero es peor, ¿no? Tal vez no, porque tal vez a lo mejor eres de los que somos eres muy cumplido, pero no tienes que estar presencialmente. Pues a lo mejor ese te conviene incluso más. ¿Sí? Me pasó en grupos que ellos echaban el harakiri, ¿no? Que les subían porcentaje en participación y resulta ser que si les hubiera puesto más en valor en el examen, hubiera sacado más calificación. O sea, cosas de esas. Sí. Bueno, perdón, estoy siendo obvio, pero son las reglas del juego. Muy bien. Está bien. Buenísimo. Esto ya los comparto, ya lo conocen. Todas las sesiones son grabadas, así que si te generan dudas y son de las cosas que se explicaron aquí, pues también está en YouTube. Y si no, también estoy ahí en el servidor. Ok, vamos a manejar
el contenido de 3 semanas de relaciones públicas. Esta semana nos vamos a enfocar directamente en la capita de cebolla más foránea de las relaciones públicas, en definiciones, relaciones con las otras áreas, etc, etc. Entonces, dime. Dime, Humbert. Ah, no, Humbert, me mandas con las fintas. Ok, digamos, ahorita vamos a ir con la capa de la cebolla de más afuera. Pero en la siguiente semana, por ejemplo, nos vamos a meter más a monitoreo de medios, de redes de relaciones públicas, si es conveniente o no usar edecanes en las relaciones públicas, y cómo fue... Edecanes, exactamente. El tipología de edecanes en relaciones públicas. También nos vamos a meter en cómo funcionan las agencias de relaciones públicas. Y en la tercera semana nos vamos a, por ejemplo, también la segunda semana lo que son los comunicados de prensa nos vamos a meter. Y en la tercera semana nos vamos a enfocar casi en una especie de plan de relaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de lo general a lo un poquito más específico. De lo más teórico a lo un poquito menos teórico. ¿Y por qué digo un poquito menos teórico? Porque de alguna manera u otra, estando en Zoom y cuidándonos de coronavirus, no soy lo práctico que me gustaría ser. ¿Sí? En donde ponerlos que se vayan a calle y que hicieran experimentos, pues no podemos hacerlo mientras esté Zoom. ¿Sí? Pero sí podemos de alguna manera hacer gala de su experiencia para poder hacerlo lo más recordativo a la experiencia posible y sobre todo implementativo. ¿Ok? Entonces, estamos ajustándonos como quien dice a la nueva realidad de las relaciones públicas. Partimos de una base. Cuando escuchan relaciones públicas, ¿qué se te viene a la mente? Hola, Pati, ¿qué tal? No le digo lo que se me viene a la mente. Hola, maestro, ¿cómo está? No le digo que se me viene a la mente. Bien, bien, ¿y tú? También, maestro, un poquito tarde, pero estaba ocupada. No, está bien. Más bien, qué bueno tenerte aquí. A ver, uno, el que dijo que no dice qué se le viene a la mente, y tú, Pati, cuéntame, ¿qué se te viene a la mente cuando dices relaciones públicas? Pues el tener una buena convivencia, relación con las personas, comunicación asertiva, no, muchas cosas. Muchas cosas. Tener empatía, porque en muchas ocasiones no tenemos esa empatía con la gente, nos volvemos apáticos a la gente, no nos gusta la gente. Entonces, pues ya de ahí no tenemos buenas relaciones con el ser humano. Espero que no me digas eso, porque tú a lo mejor se dediquen ustedes a tratar con muchas personas. Sí, afortunadamente. Ah, ok. Afortunadamente. Entonces, okay. Tenemos que vendernos a nosotros primero. Ok, y miran, alguien más, aparte de ti, Pati, ¿alguien más que me quiera decir sobre qué pensaron con relaciones públicas antes de yo dar la opinión? Es quien se encarga de mantener una buena relación entre la organización con la sociedad, ¿no? O sea, tratar de dar una buena imagen. Órale, what? Yes, así es. ¿No? Vas muy correcto. Lo googleó. Lo googleó. Está googleado, pero está bien. No, hay películas que hablan de eso. Ahora sí que es esa parte de parafernalia o de entorno que envuelve la conectividad entre dos empresas. Sí, mira, imagínate tú. La empresa y el público. Sí, entre otras empresas públicas. Los políticos tienen... Puede ser interno o externo. Imagínate que yo te contratara, que a ustedes los contratara como agentes de relaciones públicas. Por ejemplo, el agente de relaciones públicas de la funeraria, aprovechando que son dos ahí, el agente de relaciones públicas es el que se va a encargar tanto de comunicar hacia afuera de la organización, qué es lo que piensa la funeraria, hacia adentro. En pocas palabras, se deja de ser esa persona
Digamos, le Para quitas hacer la el... empresa. Exactamente. Ya dejas de ser Diana y llegas a llamarte funeraria, tal. No me acuerdo qué es el latinoamericana, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Juan Carlos, No, dejas de llamarte Juan Carlos y te llamas funeraria latinoamericana. Con lo que digas y hagas, no son tus acciones. Por Van a ejemplo, repercutir en la empresa. exacto. Por ejemplo, si un día estás de malas y se te ocurre mentarle la Mauser a una persona que va caminando por la calle y te reconoce como la de Relaciones Públicas, ¡pum! Se acabó todo porque es funeraria latinoamericana, le mienta la Mauser a sus usuarios. ¿Sí? Entonces, imagínense este peso en este tipo de, o sea, el peso que puede llevar una persona que se dedica a las relaciones públicas. Como tal, no solamente es un valor, estuvo padre lo que dijiste, Patti, pero además es un puesto de trabajo. Dedicarte solo a eso. Tuve la fortuna, y creo que con eso, por eso también puedo impartir la materia, de trabajar siendo agente de relaciones públicas en una empresa. En la última de la que me salí de la oficina de transferencia de tecnología, que estuve como 2 años, era el encargado, digamos, de dar la cara en algunas situaciones. Era el que traducía los mensajes de ese jefe gruñón que era abogado y que quería demandar a medio mundo, y que tú tenías que transportarlo a algo amigable hacia los demás, ¿no? Tampoco siendo tan servil de tal suerte de que no se quitara el impacto en el mensaje. Digamos, tenías que mediar las cosas. Tener que saber cuándo tenías que dar un mensaje duro y cuándo dejar un mensaje blando. Pero allá llegaba sin filtros. Digamos, eras encargado de eso. ¿Ok? Sí. Pongo ese contexto para que todo lo demás sea mucho más fácil a la hora de que vean los textos de aquí. Por ejemplo, el agente de relaciones públicas tiene que especializarse poco a poco en mejorar su comunicación. La manera de expresarte puede repercutir muchísimo en la empresa. Todavía hay, por ejemplo, si tú te empiezas a comunicar con muchas groserías o muchas cosas de esas, saber en dónde y cómo hacerlo incluso, ¿no? Sí, o sea, tienes que saber... Incluso hasta el tono y modulación de voz, ¿no? O sea, no tener una voz así de pito de corneta, de esas de las que enfadan y te duele el oído cuando lo escuchas, ¿no? Por eso me salí. La imagen, obviamente. Hasta la imagen, ¿no? Hasta la Sí. imagen, exactamente, hasta la imagen cuenta. Acabas de tocar no sé si con ustedes platiqué o les platicaron otros maestros del efecto halo, ¿no? No. Ok, ¿sí conocen el efecto halo? Directísimo en psicología, ¿eh? ¿El efecto A ver. qué? El efecto A lo halo. mejor lo conocemos con el nombre científico, maestro, pero... Bueno, sí, es cierto, tienes razón. Tienes razón. Bueno, el efecto halo es un atajo mental de etiquetar personas. Sí. Prejuicioso. Prejuicios. Por ejemplo, tanto prejuicios malos como prejuicios buenos. Imagínate que de repente va pasando por la calle una persona caminando así, con tatuajes y todo, y con el gorro así. Tú de entrada, hay gente que se cruzaría desde cera, ¿no? ¿Por qué? Porque tu efecto halo dijo, posible cholo. Pero salió la etiqueta. ¿Ok? También por el otro lado, si me ven con lentes, si me ven así muy, este es intelectual. Entonces... ¿Mande? El profesor. El profesor. O sea, con lentes. Exacto. Pero vaya, para que vean lo peligroso del efecto halo. El efecto halo es un atajo mental para apagar tu cerebro, así, ¡pum! Y simplemente etiquetar y ya no darle oportunidad a alguien. Tan es así que, por ejemplo, una persona en negociación sabe que si dices 3 datos que son obvios y que la otra persona asiente con la cabeza, a partir del 4, el quinto y el sexto, puedes mentir y la persona va a creer que es un argumento válido. A ese nivel es el efecto halo. 2, 3. ¿Mandé? Y yo asentando con la cabeza, y ya llevo 3. Y tú, llevas 3. O sea, ve contándolas. Pero si de otra manera yo te diera 3 datos que son totalmente equivocados, aunque diga la cuarta, la quinta. ¿No? Exactamente.
Muy probablemente digas, ay, este profe dice puras mentiras, y entonces a partir de lo que diga, pueden ser los mejores datos de mi vida, pero si no crees ya en mí, se pierde todo. ¿Por qué comento el efecto halo? Por ejemplo, hay varios estudios, por ejemplo, que dicen que las personas que, tú dijiste, Juan Carlos, que hasta la apariencia cuenta en las relaciones públicas. Justamente hay un estudio que habla que las personas bien parecidas ganan hasta 15% más haciendo lo mismo. Sí. ¿Sí? Sí, tienen más probabilidad de ser contratadas, Correcto. captan más la atención. De hecho, una vez hace como 4 años fui a un curso de conferencistas y precisamente decían, o sea, ¿quieres impactar? O sea, pues yo tengo unos kilitos de más, pero me decían, tienes que bajar de peso, tienes que proyectar más, porque, y decía algo sobre los que tenemos tantito sobrepeso, muchito sobrepeso, Me que incluyo. decía que pierden credibilidad. O sea, pierden Totalmente. credibilidad a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque mucho del rol tiene que ver con poder o con físicamente hacer. Entonces, si un gordito te diga, tú puedes, tú vas a echarle ganas, tú vas a hacer esto, lo otro, pues empieza por dominar tu cuerpo y controla lo que comes y maneja tu peso, ¿no? Pero Así. hay otra etiqueta, ¿sí? No necesariamente que esté gordito significa que no controla lo que come. Sí. Hay una probabilidad de que sea su metabolismo. Sí, pero, profe, quitémosle eso, porque luego de eso se cuelgan para justificar. No, yo sé. Y no es nuestro metabolismo, sí, nosotros nos gusta comer. Pero el punto es que no mandes de etiqueta luego, ¿no? Que creo que es algo que los psicólogos tienen que empezar a poco a quitarse, ¿no? La etiqueta. Porque la etiqueta es lo más peligroso que existe. Entonces, por eso el efecto halo es importante que lo conozcan. Sobre todo a la hora de hacer prejuicios o hacer una postura. Cuando decimos, todos los políticos son mentirosos. Ya mandaste tu efecto halo. ¿Sí? Entonces, eso es importante a la hora de tomar un juicio hacia un lado. Y no estoy desviándome de la materia, simplemente que quiero que sepan que el relacionista público también lo puede hacer sin ningún problema. Un psicólogo, porque es el que mejor hace empatía. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen un ejercicio de empatía, felicidades, ya pueden ser relacionistas públicos. Porque a lo único que me dedicaba en relacionista público es hacer empatía todo el tiempo. Era buscar una manera de tal suerte de que estas personas estuvieran en su momento. Ojo, podías regañar, podías hacer cosas, pero si lo hacías desde la empatía era diferente. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sirve para docencia, por cierto. Hasta sirve para la docencia, créanme. No en esta materia, pero con otras sirve. La empatía. Ok, entonces, el relacionista público tiene el enfoque de hacer empatía tanto con su mismo personal como con el exterior. Y esa es la principal diferencia que yo le hallo ante un marquetero. Un marquetero o un publicista o que hace promociones solamente se dedica a hacer empatía con el cliente. Con la imagen, no, y con la imagen, ¿no? Muchas veces. Con la imagen de la empresa para vender. Sí. ¿Más que para qué, perdón? No, digo, más que con el factor humano, pues. Es correcto. Y todo, ¿no? Y por ejemplo, el publicista se enfoca más en número de ventas. Y aquí es la sutil diferencia, me encanta. Y creo que la pongan las diapositivas después, pero ahora sí que disculpen si me salté un poquito el orden. La diferencia con el publicista es que el agente de relaciones públicas no se fija en la gente como con signo de pesos inmediatos. ¿Sí? Una premisa muy padre de un agente de relaciones públicas es el tener contactos vale más que el efectivo. Así es. O sea, por ejemplo... vale más tener amigos y palancas que todo el dinero del mundo.
Algo así. Incluso que en los políticos que dicen, oye, pero tú sales, hasta de broma, ¿eh? Hay uno que dicen, oigan, fíjate que este puesto político no paga, no te preocupes, a mí no me des en donde pagan, sino donde hay para sacar donde pagan, ¿eh? Sí, en realidad la ventaja del político son todos esos nexos que empiezan a generar, ¿sí? Y eso muy normalmente en niveles operacionales no lo entienden y esa va a ser su ventaja. Las relaciones Pues públicas será tu ventaja. ¿Mande? Miren, por ejemplo, con la competencia que nosotros tenemos, Sí. ahí puedo reconocer que tienen muy buena relación pública, en el sentido de que tienen un vínculo con gobierno del Estado que no hemos tenido nosotros, pero que ahí vamos en camino, ¿no? Para poder lograr y tener el mismo nivel. Eso es a nivel regional, pero a nivel nacional tenemos un vínculo mucho más poderoso también. Sí, exacto, apenas te iba a decir, si se quieren meter más en el rollo político y tienen que generar una postura, métete a la postura en una postura que ahorita tiene el color rojo y blanco. Porque Sí, sí. muy probablemente gane la estatal este cuate. Oh, muy bien. ¿Sí? Entonces, Ok. ahorita está ganando la competencia porque se metió con el verde, blanco, rojo. ¿Ok? Ok. Ok. Ahí nos arrimaremos. Exactamente. Acuérdate que hay una frase que no me gusta, pero que muchos aplican, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración. También, bueno, tú que trabajas en ayuntamiento, Cristian, no te metas en ese tipo de líos. Tú trata de ser lo No más están despedidos. cuánime Neutral, sí. No. Espero que no. Ok. Hay un libro, profe, no sé si usted lo haya leído ya, Las 50 leyes del poder. Es un libro como así de grueso. Habla precisamente todo lo que tiene que ver con relaciones públicas, pero desde el punto de vista de la manipulación, no de la persuasión. Y es un libro muy político. Reglas desde hacer que no dependan de ti. O sea, un principio que en liderazgo no debería aplicar. Pero en política y a nivel empresa, el hacer que otros dependan de ti directamente hace una dependencia total y que no se puedan mover para otro lado. Y tener control. fíjate que tú como como futuro psicólogo organizacional estás en una dualidad, ¿no? O sea, decir, oye, tengo una información poderosísima para poder llegar muy lejos a través de la seducción, porque lo que me estás refiriendo es una seducción verbal, pero también tener los suficientes arrestos para no hacerlo. O sea, para tratar de ser lo más ecuánime posible, ¿no? Sí. Y buscar una persuasión, que sí es mi recomendación. Sí, obvio. Por algo le llaman seducción. La seducción es muy tentadora, pero es mejor no hacerla. ¿Sí? Sí. Porque digamos, la seducción es a corto plazo. Y en relaciones públicas, lo mejor no viene en corto plazo, viene a largo plazo. Y la idea es que puedas mantener una imagen de constancia, de seriedad tal vez en su momento, o a lo mejor de empatía en algún momento, de tal suerte de que piensen en una empresa como la tuya, como una empresa estable. ¿Ok? Muy bien. La evolución de las relaciones públicas, lo dejo más como parte también, como les dije, que es de la parte teórica, es antiquísima, ¿sí? Obviamente se va formalizando desde hace poquitos años, pero tiene esto desde hace más de 2200 años, en donde, por ejemplo, la comunicación viene con la relación pública. Al final del camino, los puestos más importantes de las civilizaciones tienen sí o sí un elemento de relación. Por ejemplo, si eres un faraón, de alguna manera tienes que hacer que tu séquito de personas estén satisfechas contigo. Porque si no, se rebelan y te cortan la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, desde tiempos inmemorables había de alguna manera esa situación o esa ansiedad por tener de alguna manera un buen entorno.
y a través de ciertas comunicaciones hacías de tal suerte que dijeras, ok, este cuate es bueno. Como ustedes acaban de decir, en el entorno político existe demasiado de ese tipo, ¿no? En donde haces comunicados, haces medios de difusión de tal suerte de que la persona se siente lo más a gusto y contento con el quien lo está gobernando. ¿Sí? Muy bien. Hablando de el término propaganda, no sé si lo conozca. Sí, Humberto, totalmente. Sepas que el término lo hizo la Iglesia Católica No, no sabía. en el ¿No siglo sabías o no? ¿O XVII. están negando? No, digo, no de manera negativa, ojo. No sientan que la palabra propaganda es negativa. No, es para dar publicidad, dar a conocer. Entonces ellos... Exactamente. Al Entonces el final, pionero de la propaganda tuvo que haber sido Jesús. estuve dando la palabra de amor, por así No, porque decir. fue en el siglo XVII, Jesús ya No, había nacido. exactamente. En el siglo XVII Pero es que estamos... hasta el 17 se dieron cuenta. No, es que se cuenta que cuando hablamos de propaganda es el uso de medios, por ejemplo, la imprenta o cuando estamos hablando de alguna situación de tal suerte que se propague así. No, o sea, el boca a boca sí funciona como relación, pero es más ante los medios. ¿Ok? Entonces, sepan que, pues bueno, desde ahí empezamos a hacer ciertas cosas. Cuando hablemos de la evolución de las relaciones públicas, hablamos de la evolución de la comunicación. Si se fijan en la mayoría de los puntos que ven aquí, van a ver en los hitos comunicacionales, por ejemplo, el telégrafo, el código Morse. El código Morse también funcionó para transmitir información de cierto lugar. Vean qué tan poderoso puede llegar a ser. Un buen par de agentes de relaciones públicas se le llaman diplomáticos y un buen par de diplomáticos pueden terminar una guerra. Así de cañón tiene el impacto. En donde a lo mejor los dos presidentes se odian y se quieren dar de guametazos, pero los diplomáticos salvan la situación. Winston Churchill era el primer ministro no recuerdo, de Inglaterra, ¿no? Cuando cesó Sí. la guerra o este conflicto con los nazis. Y él fue uno de los mediadores muy... Y estamos hablando de que él, bajo el poder, ojo, normalmente en los relacionistas públicos, en esencia, son esa cabeza gris que le aconsejan. Sí. Y que después, si la riegas, es el que sale a decir, lo que quiso decir mi querido presidente, lo que quiso decir mi querido gobernador, o lo que quiso decir mi querido secretario fue esto. O mi querido empresario fue esto. Que la mayoría de los dueños de las empresas deberían de tener uno así para no ver mermada su imagen. Totalmente, Juan Carlos, totalmente. En donde tenemos, por ejemplo, empresarios en Colima que siguen mentando Mauser y siguen chocando y soy el merengues dulces, en donde deberían tener a alguien que diga, bájale porque la imagen de la empresa está en juego. Sí, yo trabajé con una persona que era dueño de su empresa, ¿no? Sí. Y él era el más amado, el más querido, el más apreciado personaje dentro de su empresa. Tenía un asistente y llegaba uno y le decía, oye, mire, estas necesidades tenemos, y le decía, sí, perfecto, claro que sí, las vamos a analizar y sí, con gusto te las autorizo. Dáselas a Zafiro era su asistente y era la parte mala, la que tenía que decir no, la que bloqueaba, la que te daba los argumentos, la que se peleaba contigo. Nunca la vi sonriendo a esa señora. Siempre la vi así enojada, cansada y todo, pero era la parte que él sabía manejar muy bien. Era un dios para esto de las relaciones públicas. Un Rottweiler. Nadie se peleó. Nunca inventó una madre él, nunca se enojó, nunca se molestó, nunca, o sea, lo veías contento y feliz. Pero la otra era la que sí se le hacía biliosa. Acabas de dar en el punto medular, punto G de algo. En realidad, ella
hacía la función real de él, Sí, pero Sí. le mandaba a jugar el puesto malo a ella. sí, Sí, obvio. porque seguro él también, o sea, eran por órdenes de él, que ella retenía cosas, paraba algo, no Obviamente. dejaba. Yo llegaba yo ya con él a una intimidad donde yo ya, a mí ya me decía que no, o sea, ella decía, no, eso no se va a hacer, tan loco, o sea, ya había esa conexión, ya éramos muy conectados, ¿no? Pero sí decía, obviamente yo no tengo que quedar mal con la gente, no le voy a decir que no, porque no soy tonto, lo va a hacer a quien le pago porque lo haga. Obviamente Pero ahora ojo, ¿tú sabía crees que perfectamente. ¿tú crees que la gente es tonta? Pues mira que mucha gente se la creyó, ¿eh? Él sabía qué onda y le echaban la culpa y todo, ¿eh? O sea, no puedo decir que haya sido tonta la gente, pero No se escucha, no sé. Chicos. no con él. Ah, ok. Sí, y muchos políticos hacen eso, ¿eh? Sí, y ahí mandan a la guerra a alguien. Es súper político, pero, por ejemplo, tú ya te diste cuenta, Juan, seguramente cuando estamos diciendo esto, todos de aquí, nosotros hemos vivido algo parecido y decimos, no me la creo, ¿no? Hasta le ponemos el Pues es término como con político a los eso. papás también. El Ah, papá perdón. bueno, el papá malo. Sí, Diana. Ajá. O los Sí, policías. o sea, iba con mi papá y le decía, no sé, un permiso para algo, que me comprara algo, y él decía, sí, flaca, que no sé qué. Hijo, ve y pregúntale a tu mamá, y ya mi mamá, no, o no vas